Diga muy buenas tardes. Gracias a Dios por sus vidas, me da mucho gusto verlos. Yo creo que la mayoría de los que están aquí, Dios les ha permitido ser regulares y han podido estar a lo largo de este tiempo, ¿no? Hoy nos llena un poco de nostalgia este camino recorrido que hemos tenido, como decía el pastor. Al inicio de esta serie la comenzamos, yo revisé el 11 de agosto, hace casi un año. El 11 de agosto de 2024 llevamos 30 mensajes hablando sobre el libro de los jueces. No es una serie que nos ha hecho enojar con acciones de estos personajes. Acuérdense que vimos a Sansón, cuántas veces nos enojamos con él. Nos ha maravillado también con las hazañas que Dios ha hecho a través de personas. Nos ha removido las entrañas cuando vemos tanto crimen, tanta desolación. Pero sobre todo esto, sobre estas historias extraordinarias que hemos leído, yo espero que nos haya llevado a la reflexión y a la acción. Hemos visto a lo largo del libro de Jueces, hemos visto cómo uno de los guerreros más débiles de Israel se convierte en un extraordinario comandante que con una proporción de 1 por cada 450 guerreros enemigos sale victorioso. ¿Se acuerdan de quién es él? ¿Alguien que me diga? Gedeón. ¿No? Porque hacemos cuenta, él peleó con 300 soldados y los otros eran 135,000. Entonces, 1 por cada 450. También vimos como un exitoso pero sanguinario gobernador acaba y tiene masacres y acaba y como que organiza el pueblo, pero ¿qué creen? Que es vencido por una piedra que lanza a una mujer sin entrenamiento militar. ¿Se acuerdan de ese guerrero? ¿Quién es? Abimelech. Ajá. También vimos esas hazañas de ese hombre que cargó una puerta, lo veíamos y que calculábamos acerca de 4 toneladas, la carga por 64 kilómetros colina arriba, que derrota también a todos esos guerreros filisteos, pero es vencido por esos errores de falda. ¿Se acuerdan de quién es? De Sansón. Vimos también hace apenas algunos domingos cómo un levita entrega a su mujer ante el asedio y esa mujer pues es ultrajada por una bandada de depravados, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias terribles que hasta el capítulo 21 vamos a ver que se extienden, ¿no? Eso trajo un resultado trágico. Si nosotros hacemos la cuenta de esa muerte de esa mujer que fue terrible, ¿cuántos murieron a causa de ella? Aproximadamente 65,000 personas murieron a causa de la guerra que se desató y casi la desaparición completa de una de las 12 tribus de Israel. Ha sido un viaje, yo creo que extraordinario, a través de estas historias que nos parecen sacadas de la mente, de la creatividad, pero en realidad son hechos que tuvieron sitio allá en Israel y son dados para nuestra enseñanza. Y como decía el pastor, con este mensaje concluimos el estudio de este libro y damos gracias a Dios que nos ha permitido. Si se perdieron alguna, gracias a Dios están todas las predicaciones allí en el canal y las pueden ver. Y vamos a terminar el día de hoy con Jueces capítulo 21. Les pido que abran su Biblia ahí en Jueces capítulo 21. Vamos a leerla, después vamos a orar y nos introducimos al tema. Es el último capítulo de este libro. Ya cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer en reverencia a la palabra. Vamos a leer las mujeres el 1, los hombres el 2 y nos unimos en el 25. Dice: mujeres para los benjamitas. Las mujeres, los varones de Israel diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por
Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¿Quién de todas las tribus de Israel? Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento. Entonces la Nación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. De esta manera tratamiento de varón. Y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían sido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto a mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las de Benjamín. Tenga Benjamín en herencia en los que han escapado. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque a los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Mandaron los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas y estad cuando veas a las hijas de sí. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros le diremos: hacernos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. De Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Juntos, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a tomar asiento, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque eres santo, eres digno, Señor. Gracias porque nos has permitido navegar a través de pasajes oscuros, difíciles de este libro, pero todo lo que tú has dado es para nuestra enseñanza.
Te ruego con todo mi corazón, Padre, que hoy afiances algunos conocimientos. Sé que es complicado con una hora que estamos aquí, 50 minutos escuchando la palabra, pero te pido, Señor, que maximices nuestros pequeños esfuerzos por dar el mensaje, porque ante ti son pequeños. También aquellos pequeños esfuerzos por escuchar, que los maximices, Señor, que traigan fruto, que sean bendecidos en nuestros oídos, en nuestro corazón, y podamos nosotros entender y caminar, Señor, siendo gobernados por ti. Con todo mi ser te pido que cada uno de los que está aquí, Señor, sea afianzado por tu palabra, que este mensaje y que alguno de la serie haya traído enseñanza, Señor, haya traído disposición, y caminemos cada vez más por los caminos que tú demandas, que tú quieres, Señor Jesús. Gracias por tu bendición, por tu amor. Ayúdanos, Padre, suple todas mis deficiencias y ayúdame a darles a mis hermanos ese alimento espiritual que brota de tu fuente inagotable, que es tu palabra. Que seamos fortalecidos, levantados, animados, pero también llevados, Señor, a reflexionar. Con todo mi corazón te lo pido y te lo suplico. Amén. Amén. Y hermanos, estamos aquí ya terminando esta serie del libro de los jueces. Lo he recalcado varias veces, pero es importante porque hemos visto nosotros a partir del capítulo 19 cómo se desató una guerra por un crimen atroz. No quisiera ni mencionarlo, porque como les decía, a veces cuando leo ese pasaje quisiera arrancarlo de la Biblia o saltarlo, porque es un pasaje muy duro. Pero después del capítulo 19 se desata una guerra por ese crimen. Y después que se desata esa guerra contra la tribu que permitió ese crimen, los benjamitas, una de las 12 tribus, esta casi se extingue. Quedaron muy poquitos de los benjamitas. Muy poquitos de ellos quedaron. Pero déjenme decirles algo. Vamos a ver que el final de este libro en realidad no es como otros. A primera vista no es como el de otros. Vemos otros libros nosotros en donde podemos ver cómo el final de muchas historias culmina con un final feliz, ¿no? Y aquí inmediatamente no lo es así. Realmente vamos a ver el último versículo que nos dice y parece que termina de una manera lamentable. Pero cuando nosotros vemos en el registro de la historia, vemos más allá. A pesar de todas estas circunstancias, Dios es fiel. De la tribu de los benjamitas casi desaparecida, de la tribu de los benjamitas que existían muy poquitos, surge el primer rey de Israel. Eso no lo vamos a ver aquí porque no es parte de la historia, pero ustedes saben quién es el primer rey de Israel. ¿Quién es? Saúl. Y otro personaje sumamente importante, muchísimos años después, cientos de años después, nace también de la tribu de los benjamitas, de esa tribu atroz en ese momento. Y es el evangelista después de Jesucristo mayor que ha tenido el cristianismo. ¿Quién es? Pablo. Saulo de Tarso nace de ahí. Y eso es una historia alegre, es una historia linda, porque a pesar de las vicisitudes, a pesar de la crueldad, el Señor guardó su promesa de restablecer a su pueblo. A pesar de que casi ya no había esperanzas, de que esa tribu iba a desaparecer, y a pesar de que se trató de solucionar ahorita vamos a ver, con pecados o de una manera erróneas, el Señor guardó a esos personajes que serían importantísimos para el desarrollo, para el avance del reino. A Saúl y a Saulo de Tarso. De hecho, Saulo viene también de la raíz de Saúl, ese nombre. Y vamos a continuar entonces aquí con el versículo 1. Dice así, quizás se los esté leyendo en otra versión, porque ahorita si lo leyeron ustedes o lo han leído en anteriores veces en la Reina Valera, cuesta un poco de trabajo. Dice ayuntamiento y otras palabras que no se ocupan ya tan comúnmente en nuestro español. No, ahora queremos una Biblia con emoticons y con GIF y todo eso, estaría padre, pero no la tenemos. Entonces les voy a ir dando una nueva, con otras traducciones. Utilicé primordialmente la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el verso 1, los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, de nosotros dará
ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. ¿Por qué los de Israel no querían dar hijas? En primera, porque ellos habían sido los de la bandada de criminales que habían cometido ese acto tan deleznable. Y en segunda, porque los benjamitas no se arrepintieron. O sea, no dijeron, ¿saben qué? Pues cometimos un acto, vamos a darles castigo a los culpables. ¿Cuántos les gusta que estuvieron alrededor de esa casa acosando a levita? ¿50? ¿100? No lo sé, pero no creo que hayan sido miles, ¿no? Y los de benjamitas tenían en sus manos decir, ¿saben qué? Vamos a investigar y vamos a darles castigo a los que cometieron ese crimen, pero no, se pusieron rejegos y dijeron, vamos a pelear contra nuestros hermanos. Entonces, ellos, los de Israel, todas las otras tribus pelearon contra Benjamín. Después, todas las tribus se juntaron en Mizpa y dijeron, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Estaban enojados con esa tribu. ¿Y qué creen? Que aquí en el Antiguo Testamento, y ojalá y así fuera hoy, esos pactos, tratos, promesas, compromisos o votos que se hacían eran de bigote. Ahora se dice así, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? De bigote a bigote. Eran palabras que se tenían que cumplir. Si ellos habían estado allí y hecho un voto, ese era considerado irrevocable, no se podía romper. Entre ellos, la ley de Moisés recalca la importancia de cumplir promesas, de pagar a Dios sus ofrendas o su alabanza. Vamos a leer, por favor, en la pantalla Números 32. Y dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, esa junta que ellos tuvieron no fue una junta a medias, no fue una junta donde no se dice nada, sino lo que con la palabra ellos conjuraron y se comprometieron tenía que cumplirse. ¿Y ellos qué habían jurado? No dará a sus hijas en matrimonio. Ese era el castigo que iban a tener los benjamitas, que ya quedaban muy poquitos benjamitas, pero entonces era un castigo, pero también era una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Si no tenían mujeres, pues al fin del tiempo, los benjamitas les quedaba de dos: extinguirse o mezclarse con otras tribus que no eran de Israel. Era un castigo cruel para ellos. Después dice el verso 2 y verso 3. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. ¿Por qué ha sucedido esto, Señor? Ya me acordé, ¿no? Me parece que fuera una pregunta ingenua de los de Israel. ¿Qué no ellos hicieron ese voto, pero también hicieron ellos la matanza de los benjamitas? ¿El Señor tuvo la culpa de ello? Benjamín estaba en peligro de extinción porque las otras tribus habían hecho una masacre con ellos. Y ahora en esta oración que aparece aquí, parece que quieren de cierta manera echar la pelotita y culpar al Señor. Intentar responsabilizarlo de esta calamidad. Pero las espadas de las tribus, de las otras tribus, fueron las que derramaron esa sangre. Ellos no entendieron un principio que yo creo que es el principal en este momento o en este texto. Ese principio, y que lo vamos a ver cómo se repite, de que un pecado no puede solucionarse con otro pecado. De que una situación que ya nos causó un agravio sea cubierto con otro agravio, porque esto solo pone peor la situación. Pero tristemente, todas las tribus de Israel, y hoy nosotros en día actuamos así. Este principio lo vamos a ver cómo tratan de cubrir un pecado sobre otro pecado. Ellos habían tenido guerra contra Benjamín y podrían haberse arrepentido.
pero no lo hicieron. Ahora vamos a castigar a los de Benjamín. Tenemos a un hermano aquí en la iglesia, que parece un cliché, pero decimos, se enoja con otro porque no nos saludó. En la calle nos vio y ni siquiera nos volteó a ver. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues a partir de hoy en adelante, tampoco lo voy a saludar. Si mi esposa me hizo esto, pues yo voy a hacerle aquello. Hacen en el trabajo, hacen como que me pagan, entonces hago como que trabajo. Y más allá, cosas más fuertes. Si una mujercita comete el error y se embaraza, ¿cómo lo quiere ocultar ahora? Pues con la interrupción del embarazo. ¿Y qué creen? Que estas no son soluciones correctas ni directas, sino que simplemente agravan la situación y después nos preguntamos, Dios, ¿por qué esta prueba igual que los de Israel? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque tú mataste a los benjamitas. Por eso sucedió. Por eso esas consecuencias. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, mis hermanos. A solucionar las cosas con gracia, con sabiduría, con verdad y con lo que es correcto. Tenemos dos casos emblemáticos en el Nuevo Testamento. Tenemos a un Judas que cometió una traición que se cuenta hasta el día de hoy y va a quedar por los siglos de los siglos. ¿Y cómo intenta Judas solucionar esa traición, ese pecado? ¿Cómo lo hace? Quitándose la vida con otro pecado. ¿Y qué creen que pasó eso? Quitó la oportunidad de que él se arrepintiera y acabó con su vida. Y tenemos otro personaje que traicionó al Señor Jesús también. Y tenemos a Pedro, que lo niega. ¿Y cómo creen que él lo solucionó? Se arrepintió. Se arrepintió y trabajó duro. ¿Y qué creen? Que las cosas fueron diferentes. Un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado y es una cadena de no acabar. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo el libro de los Jueces. Cómo tratamos y hoy en día tratamos a veces de solucionar un pecado con otro pecado. Una mentira siempre lleva a otra mentira más grande. Siempre el diablo reclama algo más. Por eso, hermanos, debemos de estar nosotros puestos nuestros ojos en cómo solucionar nuestros problemas y que las cosas vayan mejor. En lugar de responder con pecado, respondamos con gracia, con sabiduría, con la verdad, con lo correcto. Va un niño y en la escuela lo golpean o le pega a otro niño y el papá dice, pégale también. Pecado contra otro pecado. Tenemos que estar muy lúcidos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que nosotros podamos cortar esa cadena de pecado y solucionar las situaciones conforme Dios nos dice en su palabra. Verso 4 dice así: temprano a la mañana siguiente el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Y parece cuando leemos también así que los de Israel habían tenido una acción piadosa y espiritual. ¿Está mal presentar ofrendas, hacer un altar delante del Señor? Claro que no. Eso es piadoso, eso es espiritual, hasta lo deberíamos de hacer. Y así luce ese altar que los israelitas hicieron, presentaron ofrendas. Pero ¿qué hay de malo en esto? Hay algo, hermanos, que lo voy a explicar y es la inversión de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos regresando un poquito atrás y cuando leemos el verso 1, dice que ellos, ¿qué fue lo que hicieron primero? Una junta. Hasta ahí vamos de acuerdo y decidieron no darle sus hijas a los benjamitas y después hasta el verso 4 dice que construyeron un altar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos
que ellos primero ejecutaron, hicieron su plan y después consultaron al Señor. Hacer un altar, hacer un sacrificio no tiene nada de malo, pero cuando lo haces en segundo lugar, ese no es la posición que le corresponde al Señor. ¿Qué hay de cada decisión, detrás de cada decisión que tomamos? Porque la mayoría de las veces decidimos primero hacer las cosas y después, como este pueblo, consultar a Dios. ¿Qué no debería de ser al revés? ¿No debería de ser a la inversa? Primero consultar la dirección de Dios y después actuar. Muchas veces por eso nuestros planes se truncan. Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo he orado y yo te he pedido, yo me metí al trabajo y después oré por ti, yo escogí a esta persona como mi compañero y después oré, ¿y por qué tú me abandonas? No, lo que pasa es que actuamos al revés. Primero hicimos nuestra voluntad o creímos lo que más nos parece y después consultamos al Señor. Armamos nuestros planes y después le pedimos a Él que se una a los planes que ya hemos hecho. Y le decimos, Señor, ahora ya tomé una decisión. Cualquier decisión por más mínima. Ahora respáldame. ¿Qué no sería más fácil y de mayor bendición decirle, Señor, primeramente, ¿cuáles son tus planes para mí? Y unirnos a esos planes que Él tiene para nosotros y en los que ya está trabajando, a que planeemos nosotros y después pedirle que se una Él a nuestros planes. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Está haciendo cosas que parecen piadosas, pero las está haciendo de una manera o en un orden incorrecto. Y yo quiero que aprendamos todos este principio también, mis hermanos. Cada decisión, por más mínima que vayamos a tomar, yo hablé ahorita de decisiones trascendentales, pero la más mínima, lo primero que tenemos que hacer es consultar al Señor. Es consultar al Señor. Yo me ponía a pensar aquí en el libro de Jueces, cómo muchas veces el Señor les respondía audiblemente, ¿no? El Señor les hablaba y les decía qué hacer. Y yo decía, pero es que eso es mucho más fácil porque Él les dijo qué hacer. Ellos consultaban y el Señor les decía qué hacer. Y parece a nosotros que a veces que el Señor guarda silencio. Parece que nosotros le preguntamos y Él no nos contesta. Pero en realidad ya nos ha contestado. A veces no es que no queramos escuchar, sino que no queremos atender lo que la palabra de Dios dice. Él nos ha hablado audiblemente, como en el libro de los Jueces ha hablado. Y también vemos algo aquí intrigante con esta de las tribus. Que ustedes se acuerdan que tenían muchos enemigos, los filisteos, ¿se acuerdan? Uno de los principales tenía esos enemigos. Pero ¿qué creen? Que a pesar de todos los grandes enemigos que Israel tuvo, el único que estuvo a punto de desaparecer una tribu, el único que les hizo más guerra y más daño, adivinen quién fue. El propio Israel. Ellos mismos fueron su peor enemigo. Ellos estuvieron a punto de desaparecer una tribu. Y a veces así con nosotros, los de allá afuera no son nuestros peores enemigos, sino nosotros mismos a través de las decisiones y el orden para tomar nuestro camino. Versos 6 al 9. Dice así: los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos a nuestras hijas en matrimonio. Así que preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de los de Jabes de Galaad había asistido a la asamblea, pues luego de contar a todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galaad. ¿Se acuerdan del mensaje que dio este levita cuando, pasada la tragedia, ahí en el capítulo 19, cortó a la mujer en pedacitos y los envió por todo Israel? Esa era una señal y explicamos ese día de lo que está pasando acá, que había una división tremenda entre Israel.
Era una nación, era un pueblo solamente por nombre, pero en realidad no estaban unidos todos. Ya Benjamín se había distanciado de las otras tribus, y aquí también los de Jabes de Galaad también no se habían reunido con ellos. Es decir, había ya manifestado una tribu de Israel. La tribu o todo Israel estaba dividido, no estaban unidos. Verso 10 y verso 11. Entonces la asamblea envió a 12,000 de sus mejores guerreros a Jabes de Galaad, con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Jabes de Galaad no se presenta a esa reunión en Mizpa. ¿Y cuál es la solución de los israelitas? Más muerte. Más muerte. Parece que cuando hablamos en estos últimos capítulos de Jueces, sangre nos salpica a la cara de estos textos. Masacres y muerte. La Biblia, después estuve estudiando, estuve leyendo, no nos dice que los niños fueran afectados. La orden fue hacerlo hasta con los niños. Pero después, más adelante, nos dice que solamente los hombres y las mujeres que no eran vírgenes, ellos fueron el objetivo de la masacre. Pero les digo, un pecado, Jabes Galaad faltó al compromiso y lo quieren cubrir con más pecado, lo quieren solucionar con más pecado. ¿Y qué creen que va a pasar con esto? La cadena va a seguir y va a seguir de maldad. Verso 12 al 14. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín, ya querían hacer las paces, y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. Preocupados los israelitas porque ya no iba a tener descendencia Benjamín, tratan de solucionar algo que ellos empezaron masacrando a los benjamitas. ¿Y qué es lo que hacen? Otra matanza para proveer de mujeres a los benjamitas. Verso 15 al 21. El pueblo sintió lástima por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron: ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Pero no podemos darle a nuestras hijas en matrimonio, porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado oriente del camino que va a Betel, a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposas, aquellos que estaban solteros: vayan y escóndanse en los viñedos, y cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo en los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Qué inteligente solución para ellos, ¿no? Estos versículos, el 15 y el 16, están cargados de ironía y representan la opinión de los israelitas queriendo solucionar otra vez más con pecado lo que ellos han causado. A final de cuentas, aunque el Señor había dispuesto y había permitido que así pasaran las cosas, quien abrió la brecha entre los israelitas y los benjamitas no fue el Señor Jesús en última instancia, sino fueron ellos mismos. Y me encanta cómo ese plan tan astuto de ellos, no comprometiendo a sus hijas, sino a las hijas de los demás, sino solucionando un problema que ellos habían causado a costa de otras personas. ¡Qué bárbaro! Convirtiéndolo ahora, mis hermanos,
Tristemente a mí me ha pasado muchas veces y lo he visto. Queremos solucionar un problema que Dios nos ha abierto los ojos para que lo veamos a costa de otros hermanos. Vemos que un hermano está sufriendo o pasando una necesidad económica y te preguntas, ¿cómo lo ayudaremos? Ya sé, ese hermano gana mucho dinero, vamos a decirle que le ayude. Una hermana está triste, esa hermana está muy triste. Vamos a decirle al hermano que sabe orar, que ore por ella. Otra hermana está enferma, un hermano está enfermo y tiene que irse a visitar. Esa hermana pobrecita, está enfermo ese hermano. Pero vamos a decirle a aquel hermano que tiene tiempo que vaya a verla. Hermano, nosotros cuando Dios nos abre los ojos a una necesidad, es porque quiere que accionemos en ella. Y no esperar o no tratar de que los otros hermanos, aquellos que nosotros consideramos, vayan y suplan esa necesidad. Dicen por allí un refrán que el interés tiene pies. Si Dios ha abierto tus ojos, cubramos a nuestras posibilidades esa necesidad. Y no esperemos o no digamos que otro hermano la vaya a suplir, como estos israelitas que dijeron, ya causamos un problema, pero que lo solucionen el de Silo. Los de Silo, que ellos pierdan a sus mujeres, no nosotros, que podemos haber a lo mejor arrepentido del juramento que hicimos. No se trata de cantidad, se trata de la disposición de nuestro corazón. Verso 22 y 24. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos, por favor. Dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos. Cuando destruimos a Jabes de Galaad, se nos pasó la mano. Y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Qué astuto plan. No, ellos pensaron todo. Dijeron, los benjamitas se van a robar a las muchachas, entonces nosotros van a venir a reclamarnos y les decimos, pues ustedes no hicieron el juramento, dejen que se las roben. ¿Qué plan tan astuto tenían ya los ancianos? Hasta una respuesta preparadas por si los de Silo les culpaban a ellos de robar a sus doncellas. Apelarían y les dirían, no pasa nada, déjenselos que se las roben, ¿no? Les harían ver que no eran culpables de violar el juramento también, sino que son ingeniosos para el mal. Son ingeniosos para tratar de cubrir sus faltas y culpar a otros. Como ustedes no estuvieron ahí en Mizpa cuando acordamos no entregar a nuestras hijas, pues ustedes no firmaron los votos. No se preocupen si sus hijas se casan con los benjamitas. Pero hicieron algo que no aprendieron. Estaban haciendo algo insensato. ¿Se acuerdan quién fue la tribu que permitió y donde se dio ese terrible acto en el capítulo 19? ¿Qué tribu fue? Los benjamitas. Y ahora están entregando mujeres a los benjamitas. ¿No fue ese pueblo el que inició la calamidad? ¿No había otra manera de solucionar las cosas más que poniendo las mujeres de otros pueblos a disposición de los benjamitas? Verso 23 y 24. Vamos a leer, del 23 y 24. En esta versión dice así: así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se las llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su casa. Parece aquí que la solución que tomaron iba bien. Había causado o había terminado en un buen fin. ¿Por qué? Porque dice ahí en esa versión, en la Reina Valera, en el verso 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad.
Y el verso 23 habla de los benjamitas. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces, ¿qué parece aquí, hermanos? Parece que esta historia cierra con un final feliz. ¿Por qué? Porque los benjamitas no desaparecieron. Tuvieron esposas, regresaron a sus ciudades, volvieron a construir. Eso es algo bueno. Eso es algo que querían todo Israel. Ajá. Y entonces ellos regresaron, pero también las otras tribus regresaron a sus casas. Cada uno a su tribu y a su familia y con su heredad. Es decir, parecía que todo era paz y todo era calma y que así va a cerrar el libro de los jueces. Como les decía, estamos acostumbrados a que muchas de las historias cierran con un final feliz. Y decimos en los cuentos de ahora, y vivieron felices para siempre. Y de acuerdo al versículo 23 y 24 decimos que bueno, a final de tanto de lo que sufrieron los jueces, a final de tanta sangre derramada, ahora por fin están tranquilos. Si se dan cuenta, desde el capítulo 19, desde el 17, cuando aparece Sansón, él fue el último juez de esta etapa. La Biblia registra todavía a Samuel y a sus hijos como jueces. Pero en este libro de los jueces, el último fue Sansón. Es decir, que ya no registra la Biblia que había en este momento enemigos externos, fuera de las tribus de Israel. Pero con lo que tenían en casa les bastaba, ¿no? Y parece que la historia termina con ese final. Y me hubiera gustado que terminara así, reconstruyendo sus casas, cada uno en sus tribus, y que la tribu casi perdida había retoñado. Pero no, aunque no es el final definitivo, el capítulo 21 de Jueces cierra con una de las frases más tristes, más desesperanzadoras que cualquier otro libro que la Biblia contiene. Y lo peor del caso, lo peor de todo esto, es que léase cuando se lea, en cualquier otro tiempo, en cualquier otra época y en cualquier otro momento, esta frase puede encajar. Verso 25. Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Que Dios les bendiga, mis hermanos.